Este último tramo de 8 Magazine lo vamos a dedicar a conocer historias de la Bugatti, que como siempre nos trae Jesús Toledano. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Hola, Neca, gracias. Muy bien. ¿Cómo te ha ido la semana? Fenomenal, fantástico. Tenemos temas muy interesantes, la verdad es que siempre son interesantes. Cada semana vamos subiendo un poco el listón. ¿Hasta dónde vamos a llegar? La ciudad más maravillosa del mundo solo puede generar historias interesantes. Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a empezar hablando de un lugar, yo creo que poco conocido en general, a pesar de la presencia física que tiene del lugar donde está ubicado. Me refiero al Palacio de Capitanía y la trascendencia histórica que ha tenido, ¿no? Claro, y lo vamos a hacer precisamente porque una exposición, dices tú y dices bien, un edificio poco conocido. Últimamente lo cierto es que con la apertura que está teniendo el ejército a través de estas exposiciones, incluso en la Noche Blanca, la gente cada vez va conociéndolo más, pero durante mucho tiempo ha sido uno de los grandes desconocidos de la ciudad, y eso que su ubicación no puede ser más céntrica. Y así como otras temporadas hemos analizado esa estructura exterior, hemos analizado lo que es ese continente que alberga el edificio, hoy lo vamos a hacer entrando precisamente en Capitanía y analizando lo que es un edificio francamente asombroso en todos sus aspectos. Fíjate, partimos de esa Casa de las Cuatro Torres, es un edificio desde luego que renacentista, que hoy hemos traído imágenes inéditas, ya le dedicamos su espacio porque esta, sobre todo en su último tramo, ya casi en un momento que estaba en ruina, albergó precisamente porque no sabían dónde meterlos a los gigantillos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos lo que es esa obra, esa transformación. Se derriba el edificio y a partir de 1902 el ayuntamiento encarga a su arquitecto municipal, Saturnino Martínez, la creación de un edificio con los conceptos artísticos de la época, un edificio neogótico que se ubica en el anterior, donde estuvo el anterior palacio. Y desde luego que ya, dejando de un lado los aspectos del exorno, los aspectos exteriores, nos metemos ahí, en ese interior que alberga precisamente la exposición. Lo hacemos a través de sus escaleras. Fíjate, nos franquean 5 puertas gigantescas. Muchos, los más mayores, recordamos allí a la policía militar, ¿no?, custodiando lo que era la sede de la Capitanía General. El edificio es municipal, pero hay una permuta con el ejército para que sea sede de la Capitanía a partir de 1924. Y esas escaleras, que su material precisamente es un conglomerado, un aglomerado de las canteras de Ibeas de Juarros. Ibeas de Juarros en su páramo albergó y tuvo una de las canteras más importantes de piedra. Casi todas las casas de Ibeas están hechas de ese conglomerado, y esas 5 puertas nos dan paso a un vestíbulo, a un zaguán, el cual también tiene un lujo en sus componentes absoluto. Ahí está la escalera. El otro día, hace unas semanas, hablábamos de la escalera dorada. En parte, todos esos elementos florescos, esas forestas, digamos, que albergan los pasamanos, están inspiradas en esa escalera dorada. Y tiene en el suelo mármoles de carrera, tiene mármoles absolutamente de lujo, que nos dan paso a esa parte superior, donde precisamente podemos ver la excelente exposición de Heller Reid, que tiene también esas vidrieras. ¿Cómo no? Las vidrieras, siempre un elemento importante en los edificios suntuosos. Al fin y al cabo, tiene esa vocación neogótica y no podía por menos que tener unos elementos como estos. Pero es muy importante porque es un edificio que se dedica en parte a lo que es Burgos en cuanto a su simbología. En esas vidrieras vamos a encontrar 3 componentes importantes, 3 elementos simbólicos importantes. Uno, 1345. El conde de Castro es el adelantado mayor del reino y acaban de otorgar, el rey Alfonso XI acaba de otorgar al ayuntamiento su carta Puebla, su municipio. Eso produce entre las collaciones, entre los barrios, entre las parroquias que se han instalado, que se han creado a lo largo de la difusión y el nacimiento de la ciudad, provoca ciertos enfrentamientos que el conde de Castro, como adelantado mayor, media y resuelve. Ahí estamos viendo en una de esas vidrieras esos edictos que proclama el conde de Castro como mediación. Vemos otro elemento, no, este es un cuadro, le vamos a ver luego de la rendición de Bailén, pero en esas vidrieras... Ese es nuestro siguiente tema. No, sí, también está en Capitanía, tiene que ver con el siguiente tramo, pero sigo con las vidrieras porque la segunda tiene que ver con nuestro castillo, la guerra de sucesión que enfrentó a Juana Beltraneja con su tía, la reina Isabel. Y podemos ver en esa imagen, y el que vaya a ver la exposición podrá ver, cómo la reina Isabel jura, muy importante para la ciudad,
que jamás volverá a ceder el castillo a la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza se había puesto de parte de Juana Beltraneja y eso llevó a meses de enfrentamiento y desgraciadamente a que nuestra ciudad, dentro de poco vamos a hacer un reportaje ad hoc al respecto, a que nuestra ciudad enladera se destruyese por aquellos enfrentamientos. Y el tercero representa, como hemos podido ver, el escudo de la ciudad, el cual está apoyado en la nobleza y en un guerrero como símbolo de lealtad, como símbolo, desde luego, de defensa de lo que es ese escudo. En cuanto al cuadro al que nos referíamos y que todos los que vean la exposición podrán ver al subir por la escalera desdoblada, es un cuadro que reproduce la rendición de Bailén. Es una copia del original que, desde luego, en un elemento, en un edificio de clara vocación militar no podía ser menos. Tiene que ver con lo que vamos a hacer luego en el siguiente tramo, hablar precisamente de la Guerra de la Independencia desde un punto de vista como fue aquel agosto en el cual José Bonaparte, después de esa victoria del general Castaños en Bailén, tiene que retirarse, tiene que irse todas las tropas, incluyendo de Burgos, en aquel agosto de 1808, y eso precipita que Napoleón se tome en serio la Guerra de la Independencia. Vamos a hablar de Napoleón ya, entonces, Jesús, porque... Sí, podríamos seguir con el edificio de Capitanía porque es un edificio francamente asombroso. En cualquier caso, como nos decías, la exposición que firma Ángel Raiz y que se encuentra en el Palacio de Capitanía es una excusa perfecta para visitar el edificio y conocerlo un poco mejor con estas pistas que nos has dado. Sí, pero hemos hilado ya con la segunda parte. Nos adentraremos mucho más en él con el tiempo porque tiene elementos, ya digo, en lo artístico francamente interesantes. Vamos a hablar de Napoleón. A mí me parece un personaje fascinante, la verdad. Fascinante, sí. Y ya nos has contado en anteriores episodios de Historias de la Burgata y en anteriores temporadas el paso tanto del ejército napoleónico, pero bueno, la influencia francesa en general, diferentes hechos históricos. Hoy nos vamos a centrar en la figura de Napoleón y de cómo el tiempo que pasó en Burgos, que fue muy poco, dejó alguna Bueno, huella. estuvo 10 días y no solo eso. El lunes hizo 210 años que Napoleón entraba de madrugada, una noche después de la batalla de Gamonal, en la ciudad. Pero antes, ya en 1807, había pedido informes de esta ubicación, porque era geoestratégicamente importante para lo que él tenía en sus planes, unos planes que podrían ser secretos o no, junto con el ministro Godoy, pero que nos llevaron al Tratado de Fontainebleau y, como sabemos, a que nuestro rey Fernando VII fuera el deseado o el felón en su caso, pero en cualquier caso se sometirá a las abdicaciones de Bayona. Esas presunciones de Napoleón en 1807 le llevan a pedir informes de esta ciudad. ¿Por qué? Porque incluso en abril de ese año el rey Felipe, el que iba a ser proclamado rey de España, hijo de Carlos IV, Felipe VII, parte desde Madrid hacia la frontera para buscar al que él cree que es su amigo Napoleón. Lo hace pasando por Burgos, por supuesto. Los burgaleses, que ya intuían algo, salen detrás de él ya cuando está en Vitoria, rogándole que no siga hasta la frontera, y desde luego que eso va a precipitar después lo que ocurría a partir de 1808. En Burgos está un mariscal, Bessières, es el mariscal que dirige precisamente esas infraestructuras que llevan desde París hasta lo que son esas vías que Napoleón intuye como importantes desde París hasta Madrid y pasan indefectiblemente por Burgos. Claro. Napoleón entra después de la batalla de Gamonal, ya precipitados todos los acontecimientos bélicos, y lo que hace aquí es de inmediato parar el pillaje. No lo hace realmente por nada beatífico ni por bonomía, sino que parece que ya todo es, y podemos imaginarle en esa madrugada en la que entra en Burgos, con una ciudad que acaba de arder, el barrio de Vega. Es muy importante porque vamos a ver un plano en el cual es un plano previo a la invasión francesa ahí, porque vemos la plaza de Santo Domingo sin soportales de Antón. Los soportales de Antón no existieron hasta 1822 y eso nos da una extensión de la magnitud que tenía esa plaza con la plaza de la Comparada. También hemos visto el barrio de Vega, que esa noche en la que entró Napoleón estaba ardiendo porque lo había quemado el general Lasalle, lo habían quemado la ciudad por 3 puntas. Esas fumarolas, esas hogueras que prendían, cuando entró Napoleón, ordenó que se parara ese pillaje. A partir de ahí duerme en el Consulado del Mar y se dedica en los días siguientes a establecer las defensas del castillo, a ordenar la construcción del Ornabeque y elementos muy importantes. Valora nuestro arte, valora nuestros monumentos. Cierto es que desde una forma un tanto peculiar, porque en la Cartuja, bueno, lo primero
que hace es, conoce francamente bien nuestra historia, y él ata su caballo, por cierto, que había dormido en el palacio en lo que es un palacio de la Plaza de Vega, ata su caballo donde lo ataba también el rey Juan II de Castilla, y quiere el sepulcro que a tal rey le ha construido Diego de Siloé, de tal forma que ordena que lo desmonten y que se lo lleven a París. Afortunadamente, entre todos los bienes que se perdieron en la Cartuja con el pillaje francés, no consiguen desmontarlo, y podemos seguir disfrutando, si bien con muchas figuras decapitadas, de ese sepulcro. Viene a la ciudad, observa el Arco de Santa María, dicen que se deleita con el Arco de Santa María, y ordena ya, desde luego, que él lo que hace es promulgar su propio ayuntamiento, promulgar su propia junta municipal, y añadiremos otros programas para hablar de sus generales. Eso es muy importante, la llegada de Tibol. Tibol, como tal, ordena también el saneamiento de la ciudad. Se queda consternado con la pobreza y la inmundicia, él lo escribe así, que su predecesor, d'Armagnac, al que califica de un panadero mediocre, fíjate, llevamos 2 semanas con los panaderos a vueltas, había ordenado un pillaje tal y una pobreza tal que él, desde luego, detesta, y ordena que incluso se cree una beneficencia. Bueno, podemos relativizarlo todo, pero desde luego que es importante la presencia de Napoleón en Burgos, y añadiremos más programas para estudiarla. Jesús, teníamos que hablar también del Tribunal Supremo, que está tan de actualidad, pero no tenemos tiempo. Es una nota muy breve, si quieres lo hacemos. Pero muy breve. Muy breve. Cuando vemos estas noticias en torno al Tribunal Supremo y a la ley de las hipotecas, hablamos de dos nombres. Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, el cual ya nos induce por el Lesmes a pensar que tiene algo que ver con Burgos. No es así, pero él sí. Luis Díaz Picazo, otro de los miembros del Tribunal Supremo, su padre, ahí le tenemos, burgalés, nacido en 1931. Los que hemos tenido manuales de derecho civil en nuestra mano en la carrera de Derecho, que siempre le hemos estudiado como fuente bibliográfica. Nació aquí. Cuando en el Tribunal Supremo se habla de Luis Díaz de Picazo y Ponce de León, es su padre precisamente el que fue un burgalés nacido en nuestra ciudad. Pues con esa referencia nos vamos a quedar. Jesús Toledano, muchísimas gracias. Siempre nos dejas con un montón de datos y historias dentro de la historia en las que pensar. Volvemos a encontrarnos en todas reales. Días, ayer un político decía que tan falso como la Catedral de Burgos, pues tan grande como su propia estulticia. Jesús, muchas gracias. Te esperamos el próximo jueves, el siguiente, para seguir conociendo historias de la Borgatti. A ustedes también les decimos adiós. Volveremos a encontrarnos el próximo martes para seguir contándoles cosas que pasan en Burgos. Ha sido un placer acompañaros. Les esperamos la semana que viene.